ordena destruir todos los códices. Recordemos que los primeros sacerdotes, entre ellos Fray Juan de Zumárraga, que fue el primer obispo, que durante sus primeros 20 años, es más, durante toda su ejercicio de sus labores en la Nueva España, nunca menciona nada de ninguna aparición en ningún cerro, de ningún tepeyac. Nunca lo dice Fray Juan de Zumárraga en su biografía, en sus libros, en sus documentos. Él nunca menciona nada, no hay nada. También lo mismo, él ordena destruir todos los códices. Los códices eran los libros, era el acervo cultural de los mexicas, y todos los religiosos ordenaron la destrucción. Alguna que otra orden que no siguió el designio general, algunos fueron apartados y se conservaron, y otros fueron una reconstrucción. O sea, hay códices que se hicieron después de la caída de la Gran Tenochtitlan, esto es, después de la conquista que ocurrió en agosto de 1521. Después de eso se elaboran nuevos códices, y esos son algunos de los que se conservan a la actualidad. Por lo tanto, no podemos estar a ciencia cierta seguros de cómo retratan lo que era el mundo prehispánico, el mundo original de México. No sabemos si está sesgado por la mirada, por la visión, mirada desde todos los puntos, lógico, psicológico, desde todos los puntos, la mirada del conquistador en su carácter de enviado de Dios. Esto es, en su carácter de enviado de investidura religiosa. Recordemos que en una época donde la esperanza de vida, esto se los digo a manera de reflexión, la esperanza de vida era muy pequeña en aquellos tiempos. En Europa, una persona que llegaba a los 40 años ya era considerada un anciano. Sin embargo, hay una cosa que es de extrañar. La mayoría de las figuras relevantes de la Iglesia Católica que llegan en esa época donde la esperanza de vida era de alrededor de 40 años, llegaron a vivir hasta 90 años. No entendemos. No quiero decir que esté bien o mal, porque eso no lo podría decir, pero la explicación es por qué unos pocos vivían tanto. Pasaban los 70 años e incluso llegaron a 90 años algunos, porque ellos mismos obligaban a los conquistados a verlos como dioses, los trataban y recibían un trato tan elevado, tan endiosado, por decirlo de alguna manera, a forma de pleonasmo, que vivían tanto, porque tenían los cuidados más mimados, más como si fueran dioses, lo cual no está contemplado bajo ninguna ley, reglamento o justificación alguna, porque son seres humanos igual a todos nosotros. Pero esa esperanza de vida solamente la ostentaban determinadas figuras, como algunos monarcas europeos, o casi la mayoría eran representantes de la Iglesia Católica, elementos de la Iglesia Católica. Desde frailes religiosos, sacerdotes, obispos, papas, llegaron a vivir muchísimo en contraposición a la esperanza de vida de la Europa de esa época. Les hablo de los siglos XV, XVI, XVII, donde la esperanza de vida era muy pequeña. Sin embargo, ellos vivían mucho más. El 90% de las personas que vivían más, hasta los 70 años o incluso más, eran religiosos de la religión católica. No quiere decir que esté bien o esté mal, lo reitero, simplemente ese trato tan exclusivo no lo merece nadie. De hecho, es injusto, y no hay una explicación a la poca esperanza de vida de todos los habitantes originarios de América, de la totalidad del continente. La población, en pocos años, cuando cae la Gran Tenochtitlan en 1521, en menos de 30 años, el 90% de la población autóctona de todo el continente desaparece. Ahora, muchas personas justifican esa disminución y dicen que de la península no llegaron más de 100,000 personas de la península. Bueno, pues imagínate cuántos Nuños de Guzmán. Nuño de Guzmán era el típico español conquistador. Él recordemos que llegó a Tzintzuntzan, fue recibido con bombo y platillo por Tangancón II, le rindió pleitesía a Nuño de Guzmán. Él, sin embargo, se levanta, se lleva a todas las mujeres de la corte del Imperio Tarasco, del Imperio Purépecha, y algunas terminan hasta países tan lejanos como Turquía. Algunas mujeres, muchas fueron llevadas a España, de ahí se regaron por todo el mundo conocido de aquel momento. Las más bellas, las princesas de todos los reinos donde llegó Nuño de Guzmán, no nada más del Imperio Tarasco. Y todos los nobles fueron amarrados y pues se hizo lo que ya sabemos, fueron y vivos, o eso les ocurrió vivos a toda la realeza, fueron y se hizo con ellos vivos. Y duró varios días esa situación. Todos fallecieron por manos de Nuño de Guzmán. Sin lugar a dudas, opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.